Ahora es portavoz el señor Oleaga. Eskerrik asko, presidenta Andrea. Decía Fernando de los Ríos que España es sus instituciones. Cuando hoy hemos visto la intervención de la portavoz del Partido Popular, negando incluso la más mínima cortesía de saludar a un compareciente que acude a la Cámara, que además es el fiscal general del Estado, una institución que constitucionalmente viene determinada y definida como parte del Poder Judicial, y a continuación comienza una serie de acusaciones, incluso de comisión de delitos, en sede parlamentaria, sin ninguna prueba de ninguna clase y simplemente porque le da la gana, machacando o intentando vapulear a una institución del Estado, me parece que con esto se ha cruzado una línea roja muy peligrosa, que es la necesidad de defender nuestras instituciones, las instituciones del país, las instituciones que sirven además para combatir la criminalidad y hacernos a todos más felices y más seguros. En segundo lugar, excelentísimo señor fiscal general del Estado, yo quiero darle a usted la bienvenida a esta Cámara, a diferencia de lo que han hecho algunos otros intervinientes. Quiero darle la bienvenida a esta casa de la palabra, que no casa del insulto, que parece que es para algunos o algunas. Y tengo que decirle que el hecho de que haya presentado usted la memoria, precisamente en el Senado, incluso antes que hacerla en el Congreso, como ya inició su antecesora, la fiscal general Dolores Delgado, también es una muestra de respeto a esta Cámara del Senado, una manera de reconocer la importancia de la Cámara Alta, cosa que no tenían, por cierto, fiscales generales que ocurrían en la época del Partido Popular, algunos de los cuales ni siquiera vinieron a comparecer y no defendieron ni presentaron jamás, nunca, la memoria, en un acto claro de desprecio hacia lo que es esta Cámara. Y quiero también decirle que le felicito porque finalmente el Tribunal Supremo ha dictado una resolución definitiva que despeja toda esa duda de esa campaña infumable del Partido Popular contra su persona, acusándole de falta de idoneidad, que incluso hoy se ha repetido aquí. El Tribunal Supremo ha dejado claro que su designación, su nombramiento, es un nombramiento plenamente legal y que, por lo tanto, usted es un fiscal que cumple todos los elementos de idoneidad para desempeñar ese cargo. Yo esperaba, sinceramente, que con esta sentencia el Partido Popular cambiaría esta manera de esta agresión, este ataque permanente y constante hacia su persona, pero, bueno, pues lamentablemente, mientras Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso estén al frente del Partido Popular, esto parece que es imposible, porque son dos personas que apestan a corrupción. Y le voy a contar algo, señor fiscal general del Estado, que no sé si sabe suficientemente. Cuando presentó la Fiscalía General del Estado la memoria, se nos convocó a los portavoces y a la mesa a una reunión para fijar cuál iba a ser la fecha de su comparecencia. Y pretendían hacerlo inmediatamente. La memoria son 1.500 páginas, un montón de datos, es necesario estudiarla y cuando los grupos planteamos algo tan sencillo como decir, oye, ¿cómo vamos a hacer una comparecencia inmediatamente ante el hecho de que en 24 horas, ante el hecho de que hay mucho trabajo aquí que desarrollar? Se nos dijo, bueno, es que queremos que venga para que hable de la gestión. Pues la gestión de la Fiscalía General del Estado es la memoria, sino ¿qué otra gestión? Vista la intervención de la portavoz del Partido Popular, ya entiendo a qué gestión se refiere. Desde luego, la criminalidad, el combate contra los delitos, el acabar con los delitos o intentar disminuirlos, el proteger la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas, poco le interesa. Eso sí, defender a un presunto delincuente como González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, parece que es lo más importante para el Partido Popular. Y nos sorprendió tanto que hubiera ese empeño en no dejar el mínimo tiempo imprescindible para poder estudiar, que algo tiene que estar ocurriendo aquí, algo oculto. Y ese algo oculto lo hemos descubierto después. Hemos descubierto que el Partido Popular tiene aquí a sueldo al abogado, señor Soriano, al abogado de Manos Limpias. Nos lo habían ocultado, no lo habían querido decir, negaron en todo momento la existencia de esa persona con una finalidad extraña. Es más, le diré que la propia presidenta de la comisión nos dijo que ya no tenía por qué conocer a qué se dedicaba cada asesor. No entiendo. Pero es que me sorprendió incluso que el propio letrado de la comisión dijera que él no sabía ni quién era ese famoso asesor. Es más, que no sabía ni su apellido. Es un fantasma. Alguien que no sabemos en qué asesora a la Cámara, a la mesa de esta Cámara, no sabemos qué trabajo de asesoramiento hace,
Lo que sí sabemos es que le pagan para que se encargue de atacar a otra institución del Estado. Es decir, utilizar el Senado para combatir al Poder Judicial. Porque no olvidemos que la Fiscalía General del Estado es parte del Poder Judicial. Esto es algo insólito. No había ocurrido nunca. Jamás en democracia se había utilizado una Cámara para atacar al poder, a otro poder del Estado como es el Poder Judicial. Y espero que el Partido Popular nos diga qué es lo que le da ese abogado y si es ese abogado el que le redacta las acusaciones contra el fiscal general del Estado, como hoy ha ocurrido aquí. Mire, no voy a entrar en decir lo que es la asociación esta Manos Limpias, porque, en fin, tiene un historial, pero sí le voy a decir una cosa. Me ha parecido verdaderamente terrible que se le pueda acusar incluso al fiscal general del Estado de cierta connivencia con los terroristas y de desprecio a las víctimas del terrorismo de ETA. Esto me parece que es inconcebible que se pueda decir esto en democracia. Yo le diré, señor fiscal general del Estado, que esto nos lo dicen habitualmente a nosotros, a los socialistas, a nosotros y a nosotras. Y que a veces, no sé, mi compañero Tony, por ejemplo, que fue concejal, como yo, él en Navarra, yo en Euskadi, escuchar a personas que nadie les ha visto nunca en ninguna manifestación en el País Vasco o defendiendo la libertad allí, venir a acusarnos a otros de que estamos en connivencia con el terrorismo, esto es increíble, ¿no? Y que lo hagan ahora con la Fiscalía General del Estado, cuando todos sabemos, además, que el caso al que se refiere nada tiene que ver el fiscal general del Estado, fue el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que pertenece, por cierto, a una asociación que tampoco tiene nada que ver con la del fiscal general del Estado. Pero bueno, aquí fundamentalmente lo que hay es, por parte del Partido Popular, defender a un presunto delincuente. Esto es todo. Esta es así, pura y sencillo. ¿Y por qué es esto así? Porque tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso están rodeados de corrupción desde siempre. El señor Alberto Núñez Feijóo... Señor Oleaga, siento tener que llamar a la cuestión. Estamos hablando sobre la gestión de la Fiscalía y la memoria de la Fiscalía. No hable de Isabel Díaz Ayuso y de Núñez Feijóo. Le llamo a la cuestión, por favor. Sí. La Fiscalía General del Estado, como parte de la institución que lucha contra la criminalidad, luchó contra un delincuente que se llamaba Marcial Dorado, que era, de alguna manera, pues el amigo íntimo del señor Alberto Núñez Feijóo, que ahora dirige o intenta dirigir la acusación contra el fiscal general del Estado. Mientras morían muchachos y muchachas como consecuencia de la droga en Galicia, él con el narcotraficante. Esto es algo verdaderamente lamentable. Cuando se ha intentado investigar por parte de la Fiscalía los graves fallecimientos en las residencias de tercera edad de personas mayores, cuando se ha intentado investigar, Isabel Díaz Ayuso ha dicho hay que ir contra el fiscal general del Estado, porque no me interesa que investigue esto, ni a mí, ni a mis parejas, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a toda esta cuadrilla de delincuentes o de presuntos delincuentes. Y claro, decir, como se ha dicho aquí, que el fiscal general del Estado tiene algún interés en lugar de respetar la ley, en seguir las instrucciones de un tercero, es decir, acusarle de prevaricación a la cara, me parece que es algo, en fin, que sobrepasa todos los límites de lo que yo he visto en el uso de esta garantía que nos da la libertad de expresión a los y a las parlamentarias, en este caso senadores y senadoras. Pero bueno, francamente, la memoria que usted nos ha presentado indica un trabajo muy serio, del que ya ve usted que el Partido Popular no ha tenido ningún interés en ver de qué va este asunto, ¿no? Un trabajo muy serio del que le felicito. Le felicito por intentar de alguna manera desmontar algunos de los sistemas delincuenciales más complejos de nuestro país, desde aquellos que son grandes redes hasta delitos cometidos por quienes intentan abusar de la confianza y de la debilidad o vulnerabilidad de sus víctimas. Y poner el acento precisamente en la protección de las víctimas, esto es algo que, desde luego, me parece que es un motivo de orgullo para cualquier demócrata que la Fiscalía General del Estado haga esto precisamente. Y yo quiero, no sé cómo voy de tiempo, pero quiero destacar o preguntarle dos cuestiones que me parece que son interesantes. Pero antes, permítame que le haga una breve referencia a la perspectiva de género en la formación en su caso, de los fiscales y las fiscales, y también en la perspectiva infantil. Yo he visto, y creo que lo hemos visto todos y todas,
el interrogatorio al que se sometió a una presunta víctima de una violencia, de un acto de agresión sexual, y fue algo verdaderamente, en fin, muy poco asumible esto, ¿no? Probablemente la perspectiva de género, como decía la propia fiscal que intervino en aquella causa, que me pareció también en la causa de Jenny Hermoso, me pareció que esa intervención fue una intervención muy seria, muy razonable. Creo que esta necesidad de perspectiva de género es absolutamente esencial. Como también creo que es esencial la perspectiva de infancia. Hemos visto el caso en Murcia de cómo se agredía sexualmente a menores a las que se les obligaba a prostituirse y encima a hacer aparentar que eran todavía más jóvenes de la edad que tenían, simplemente para satisfacción de magnates y de personas, en fin, adineradas que piensan que con su dinero pueden hacer lo que quieran con las personas, ¿no? Y dos preguntas, como le decía. Una primera es, el día 8 de diciembre, el Consejo General del Poder Judicial votó favorablemente el informe del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal, vamos a llamarlo así, para entendernos. Me gustaría saber qué valoración hace usted de este anteproyecto, entre otras cosas porque sé que en su momento el primer anteproyecto tuvo algunas pegas, algunas objeciones por parte de la Fiscalía. Y, en segundo lugar, el Grupo Parlamentario Socialista planteó, y ahora en el mes de enero ha pasado por la mesa del Congreso, planteó una iniciativa, una proposición de ley en materia de garantía de la protección de los derechos fundamentales frente al abuso de algunas actuaciones judiciales. Me gustaría también que usted me informara al respecto de este tema, qué opina, qué dice, ¿no? Y para concluir, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, yo, señor García Ortiz, le digo que la democracia es muy fuerte, que estos que pretenden utilizar subterfugios, campañas, acosos, todo tipo de mentiras, de bulos, para acabar con una institución del Estado, van a fracasar. Y que al final la justicia va a reinar y vamos a ser capaces de ver cómo superamos nuevamente los avatares que nos provocan la unión de la derecha extrema con la extrema derecha para socavar el crédito de nuestras instituciones, la libertad y la democracia en nuestro país. Debería de ser fiscal general del Estado, sino también por su absoluta falta de respeto hacia esta Cámara, a la que ha despreciado con su reticencia a comparecer mientras campa a sus anchas por los platós de televisión española y tal y como ha demostrado hoy mismo al no hacer una mera referencia a la comparecencia solicitada por esta parte. Pero la verdad es que tampoco es que nos sorprende mucho, porque usted representa hoy una auténtica anormalidad democrática. Mire, ya no solo porque estamos ante el primer fiscal general de la historia de la democracia de España imputado ni más ni menos que por un presunto delito de revelación de secretos, por presuntamente filtrar los datos privados de un ciudadano particular y no por desmentir un bulo. ¡Qué indecencia! El garante de la legalidad, quien debe perseguir el delito, investigado por presuntamente cometerlo. Y todo ello, señor García Ortiz, con un único objetivo: destruir a una adversaria política. ¿Recuerda? Para que no nos ganen el relato. ¿En qué artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se establece entre sus competencias o funciones la destrucción de un contrincante político? En la Ley de Contratos Públicos del Estado prevé que se remitan las sentencias condenatorias a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Y eso me parece que no se hace, porque el Ministerio Fiscal o las acusaciones no lo exigen. Y así tenemos que en Valencia la reconstrucción postdana la están llevando empresas vinculadas a la Gürtel. ¿Cómo puede ser esto? Empresas que están relacionadas con la Gürtel, que han sido declaradas responsables civiles, etcétera, etcétera, y ahora están siendo contratadas por el Gobierno valenciano. Por favor. Al trabajo de la Fiscalía Española. Bueno, voy a comenzar por lo primero que se ha suscitado esta tarde. Bueno, el fiscal general no huye, evidentemente, no huye. Aquí está. Otra cosa es que haya que acoplar agendas y otra cosa es que haya que buscar los momentos para la comparecencia de cualquier persona. Pero, desde luego, lo que no estoy haciendo en este momento, mirándoles a todos a la cara y estando en esta comparecencia, es huir. Todo lo contrario. Y entenderán ustedes que la situación es incómoda, que estoy en una situación procesal bastante incómoda. Pero no solo por mi situación procesal, sino porque siempre el fiscal general del Estado en este país está en una situación incómoda. Y voy a tratar de explicarme.
No sé si es un fallo del diseño del sistema o es que no acabamos de entender la figura del fiscal general, o todas las cosas, o que nos falta didáctica también por parte de la Fiscalía. Pero tiene que quedar muy claro, el fiscal general del Estado es una designación del Gobierno, es una legítima designación del Gobierno. Y lo es ahora, lo ha sido con los fiscales generales, con los excelentes compañeros y compañeras que me han precedido en el cargo, y lo es desde el año 81 en que tenemos el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Luego, decir que se asaltan las instituciones por quien tiene la legitimidad y la competencia la ejerce nombrando un fiscal general del Estado, yo creo que es equivocarse. Por eso, el fiscal general, en general, tiene una posición muy complicada, muy compleja. Por un lado, es objeto de designación por parte del Ejecutivo de la Nación que accede al Gobierno. Pero tiene que mantener una posición de neutralidad, de imparcialidad, de sometimiento puro a la ley. Y es objeto de críticas. Es evidente lo que ha pasado aquí hoy. Es evidente, críticas muy duras. Ustedes me han hecho críticas durísimas, durísimas, en lo personal y en lo profesional. Yo creo que algunas innecesarias, pero están ustedes en su derecho, por supuesto. Por supuesto. Son senadores, representan a la voluntad popular, han sido elegidos legítimamente, de la misma manera que yo tengo la legitimidad que me da la ley y me da la norma. Exactamente igual. Pero yo no me puedo defender. Yo no puedo salir al campo político, independientemente de mi imputación. Yo no puedo salir al campo político y contestarles. Y contestar a todas las cosas que generalmente se le dicen a un fiscal general. Porque si lo hiciera, porque si aterrizara en la arena política, perdería la condición de neutralidad. Perdería esa condición que es la que hace que pueda realizar mi función. Luego, hasta cierto punto, y me lo van a permitir, es fácil meterse con el fiscal general. Hasta un niño de 4 años podría hacerlo y el fiscal general no le iba a contestar porque no puede, no hablamos el mismo lenguaje. Y porque si hablásemos el mismo lenguaje yo dejaría de ser fiscal general, me convertiría en un parlamentario, pero no soy un parlamentario, soy un jurista. Soy una persona que defiende la norma y encabeza, representa una institución tan digna, tan impresionantemente eficaz, tan maravillosa como es el Ministerio Fiscal. Por eso es muy difícil. Si sumamos a esto estar incurso en un proceso penal, si a esto que les estoy contando y que es evidente, lo ven ustedes y lo han visto a lo largo de la historia de la democracia, sumamos estar en un proceso penal, pues fíjense qué situación tan complicada para venir a una comparecencia parlamentaria y explicar lo que no puedo explicar. Pueden ustedes contarme todos los detalles del proceso que quieran, pueden decir una a una las pruebas que supuestamente me incriminan, pero yo no les voy a poder contestar. Luego estamos otra vez en lo mismo. Es demasiado fácil que la figura del fiscal general se someta a una comparecencia para que sea recriminada por su actividad dentro del proceso, para que se desgranen las pruebas y para que se vea como un sujeto sospechoso. Y ahora iré a esta cuestión. No creo que me hayan oído a mí hablar públicamente, no lo han hecho, no lo he hecho, desde mi imputación y, por supuesto, tampoco antes. Ese supuesto paseo por las televisiones fue acudir a una televisión pública, la que tenemos en España, nuestra televisión pública, a explicar las razones de mi no dimisión. A eso me refiero. Y he venido a esta Cámara cuando se me ha solicitado y he dado las razones de mi no dimisión en la Junta de Fiscales de Sala, que convoqué al efecto en el Consejo Fiscal y allí donde corresponde. Así que el fiscal general ni huye ni se esconde, sino da las explicaciones en el momento en que entiende oportuno y cuando lo puede hacer. ¿Por qué no podemos hablar de mi proceso? Bueno, es evidente, pero más allá de que no se puede hablar, no se puede traer al fiscal general del Estado a hablar de procesos pendientes. Y lo digo en general, no se puede. Sencillamente ocurriría lo que tantas veces denunciamos, la interferencia en la justicia, la interferencia en los procedimientos abiertos, la interferencia en la opinión pública, en los juicios paralelos, la interferencia en la dificilísima labor del magistrado instructor, por ejemplo, de mi causa. No queremos interferir, queremos que sea independiente, lo queremos todos, los quieren ustedes y lo quiero yo. Bueno, pues vamos a intentarlo entre todos. Pero no porque lo diga yo, sino que también esta Cámara lo ha tenido muy claro y lo ha tenido muy claro en el pasado. Les leo simplemente. La Fiscalía General del Estado, en relación con un procedimiento judicial en curso, no es susceptible de control parlamentario, ya que el Ministerio Fiscal está sometido únicamente a los principios de legalidad e imparcialidad recogidos en los artículos 6 y 7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y no es una frase mía, es una frase
de la mesa de esta Cámara, presidida por el senador Pío García Escudero, el 21 de octubre de 2016, cuando le contesta al senador Joan Comorera del Grupo En Comú ante la petición de comparecencia de Consuelo Madrigal, entonces fiscal general del Estado, a propósito de la carta de las comisiones rogatorias venidas de Argentina por parte de la jueza Servini. Por lo tanto, este es el encuadre que hay que hacer. Yo les comentaré, encantado y además con orgullo del trabajo de la Fiscalía Española, todo lo que ustedes quieran sobre ese trabajo, pero entenderán que en sede parlamentaria protegida su libertad de expresión, en sede pública mi libertad de expresión se encuentra bastante limitada. Y esto me lleva también a una mínima reflexión sobre el ejercicio de las competencias de cada órgano y en especial de cada órgano constitucional. La Constitución, nuestro ordenamiento jurídico nos da mucho poder a todos, nos da mucho poder, ustedes lo ejercen con el control del Gobierno, con esta comparecencia, lo ejercen con las iniciativas legislativas, lo ejercen también en la actividad en la vida pública y eso es sano en democracia. Pero el exceso de ejercicio de las competencias también es un problema en democracia, también es un problema. Nadie puede excederse en el uso de sus competencias porque estaremos equivocando los campos de juego en los que estamos cada uno. Voy a comentarles por qué no dimito. Es una pregunta directa la que me hacen y creo que debo responderla públicamente y debo respondérsela a todos ustedes. Bueno, yo creo primero que la Fiscalía Española es muy fuerte. La Fiscalía Española es una institución fortísima, fortísima, tan fuerte que trascenderá a este fiscal general como ha trascendido a los anteriores y con la presencia que tiene en la propia sociedad española no perderá ni un ápice de credibilidad ni perderá nada de la racionalidad que tiene. Porque decir eso significa nada menos que minimizar la labor de 2.795 fiscales, que no son 2.795 soldados al frente o amparados por un fiscal general. Son 2.795 excelentes juristas, orgullo de este país, que desarrollan su trabajo todos los días al servicio de los ciudadanos. Creo, además, que si yo dimitiera estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas. Estaría haciendo una concesión y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad y, desde luego, si yo dimitiera a la persona que me sucediera. Porque la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte, muy fuerte, porque los fenómenos delictivos que nos acosan, y voy a ponerles uno del que no se ha hablado aquí y, bueno, me gustaría comentar. Las redes criminales transnacionales, el narcotráfico, la delincuencia, el yihadismo, el terrorismo internacional, son fenómenos que, como vean un ápice de debilidad en quienes tenemos que perseguir el delito, no van a dudar en utilizarlos. Hay que respetar las instituciones y también hay que mimarlas, porque la fortaleza de la Fiscalía también se defiende con lealtad de esa manera. Creo que incluso desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella. Sería muchísimo más cómodo. No se lo pueden ustedes ni imaginar. Desde el punto de vista personal, familiar y profesional, el lugar donde viviría y lo a gusto que estaría. Pero yo creo que hay que defender los valores y los principios en los que uno cree y las instituciones en las que ha creído siempre, en las que ha creído toda su vida. Pero si las críticas son otras, si las críticas o las opiniones son que siendo fiscal general se tienen menos derechos que cualquier ciudadano, porque es lo que parece traslucirse, o se ejercen los derechos o se ejercitan el proceso de una manera diferente al resto de los ciudadanos, yo creo que estamos equivocados. Los principios constitucionales, los principios de presunción de inocencia, los principios sobre declarar de una manera o de otra ante el tribunal, nos pertenecen a todos, sin excepción. El juicio de valor sobre contestar o no las preguntas de un magistrado es una opinión, sencillamente. El fiscal general contestó ante el tribunal y les puso al señor magistrado de instrucción las razones por las que no contestaba sus preguntas. Eso es lo que ocurrió. No es ninguna afrenta a nadie. Es una postura procesal amparada en derecho fundamental. El juicio de valor lo ponen otros y, naturalmente, hay quien puede pensar una cosa y puede pensar otra, pero el mayor de mis respetos al Tribunal Supremo y a quien tiene la dificilísima labor de enfrentarse a esta causa. Hay algunas cuestiones que son importantes. No solo es el hecho de estar imputado, es también el por qué, el cómo y el cuándo. Todo eso influye en la decisión personal de permanecer al frente de la Fiscalía. Creo también que algunas de las cosas que se dicen no tienen
sustento. No, sencillamente no se han analizado suficiente. Valoro que 13 fiscales hayan hecho unas manifestaciones públicas, 13 fiscales de sala, no me cabe duda, pero también me produce cierta perplejidad que esas manifestaciones públicas puedan incidir en un proceso penal. Eso sí que me produce una cierta perplejidad, que puedan influir bien en la instrucción y quizá en la mía me importe un poco menos, se lo digo de verdad, pero hay otros dos compañeros que están imputados en la misma causa solamente por cumplir sus deberes estatutarios. Por eso, de alguna manera, esa acción, bueno, la puedo ver discutible. Han introducido otro razonamiento, que mi subordinada, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, es quien tiene que llevar la postura procesal del Ministerio Fiscal en esta causa. Naturalmente, pero qué insulto para una persona que tiene casi 40 años de trayectoria profesional impecable, que no es mi subordinada en esa causa, porque es plenamente fiscal general en una causa en la que yo me he abstenido. Y si fuera así, fíjese, si fuera así, ¿por qué en las normas de reparto de la Fiscalía del Tribunal Supremo está expresamente previsto quién tiene que llevar las causas contra el fiscal general del Estado? O si fuera así, cualquier imputación al fiscal general del Estado significaría automáticamente el cese de este. Serían los jueces de lo penal en instrucción quien decidirían quién es y quién no es fiscal general del Estado. Como no estamos en esa situación, pues yo creo que razonablemente podemos pensar que la institución es mucho más importante que quienes la componen, que tenemos mecanismos internos de resolución de conflictos, entre otros, que el fiscal general del Estado puede ser objeto de una querella o de una demanda, que las hay, o de una denuncia. No se pueden ustedes imaginar cuántas denuncias informa la teniente fiscal del Tribunal Supremo dirigidas contra el fiscal general del Estado. 20, 30, 40 al año es posible. Y nadie se plantea esta situación de jerarquía, cuando en realidad es el momento inicial, en la admisión o no admisión de la denuncia. Luego las cosas que están escritas, además, porque esto está escrito desde siempre en la Fiscalía Española y por si fuera poco en una norma de reparto del año 2021, antes de que yo llegara a ser fiscal general del Estado. Por lo tanto, las cosas con sensatez. Si hay un reparto de causas es porque puede haber causas y porque no la podemos solucionar echando al fiscal general del Estado. Creo que debo defender, por eso, la honorabilidad de todos y cada uno de los fiscales de este país, los que están imputados, pero también quien ejerce su trabajo, como es la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que bastantes críticas ha recibido. Sí que me corresponde hablar o contarles alguna cuestión que es lo mismo que lo que le he contado al magistrado instructor. Yo no me puedo salir de ese marco de referencia, pero sí creo que debe conocerse con exactitud. En primer lugar, yo no quiero que mis declaraciones en esta sede se interpreten más allá de lo que se pretende. Contestar a sus preguntas, informar a la opinión pública y, en absoluto, influir en un magistrado instructor que, como digo, tiene una extraordinaria y difícil labor. Pero hay que entender, y yo creo que me toca a mí explicarlo, lo que significa poseer datos, tener datos de tantas personas y de tanta gente. Y, de alguna manera, entender lo que significa en la sociedad actual la protección de datos y cómo los principios relativos a toda la protección de datos no es algo que me haya inventado yo o se haya inventado la Fiscalía General, sino que preside todas nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Solo así se explica que la Unión Europea, en su reglamento, en el Reglamento de Protección de Datos, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, el Reglamento 2016-679, establezca un principio básico en toda la regulación de protección de datos. Limitación del plazo de conservación. Es un principio tan básico que se desarrolla, no quiero aburrirlos, en el artículo 5, en el artículo 89, en el artículo 17. Es decir, el responsable está obligado, salvo que exista una exigencia legal que imponga su conservación, a suprimir sin dilación indebida los datos personales. Esa es una obligación de todos. Quien mantenga en sus dispositivos telefónicos o en sus ordenadores datos relativos a tercero y no los necesite y no los utilice y los mantenga, está incumpliendo un reglamento y una directiva de protección de datos. También está incumpliendo la ley española, pero por si fuera poco, en la normativa interna que tenemos los fiscales también incorporamos estos principios. No solo dentro del ámbito de la Unión Europea, también en el ámbito del Consejo de Europa se establece este principio
de no tener los datos por más tiempo necesario que los propósitos en función de los cuales se establecen estos datos. Por lo tanto, borro, tanto porque es mi derecho a disponer de mi intimidad, como lo tiene cualquier otro ciudadano, como lo tienen ustedes en sus dispositivos, ejerzo mi libertad, como porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de los que soy custodio. No se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado. En todo caso, respecto a esto se han dicho muchas cosas, algunas de ellas duras y algunas las acabo de oír en esta sede. Expresiones como que borro las pruebas de mi inocencia, o que soy culpable por haber borrado un terminal, o que el borrado sea un indicio, supone nada menos, y aquí hay expertos penalistas, una inversión de la carga de la prueba en el derecho penal y una deriva peligrosa en la consideración de los principios que fundamentan el Estado de Derecho. La inocencia se presume. Por ser fiscal general del Estado no soy más, pero tampoco soy menos. Y ningún ciudadano, nadie, está obligado a probar su inocencia. Recuérdenlo, es muy importante en la idea del Estado de Derecho. Se extiende sobre mí, se extiende una sombra de sospecha genérica por realizar lo que la norma dice con claridad. No se deben mantener los datos ajenos en el dispositivo más que el tiempo estrictamente necesario. No debemos mantener los datos ajenos cuando ya no son útiles para el fin al que han sido destinados, algo que es de sentido común y se convierte un borrado de un móvil personal y profesional en una evidencia de culpabilidad. Invertimos, repito, las normas básicas del Estado de Derecho. Se traslada ante la opinión pública un relato alternativo de culpabilidad, un señalamiento público. Quizá haya que aclarar también algunas cuestiones concretas sobre el borrado. El borrado en mi dispositivo supone que fue borrado efectivamente en las fechas que indica el informe de la UCO, pero había sido borrado con anterioridad. Yo borro regularmente mis datos. Eso le dije al magistrado instructor. Eso es lo que yo manifesté ante los tribunales. Borro regularmente los datos. No borro 7 meses después los datos. Borro regularmente los datos. No lo olviden. Y ya que he hecho mención, cosa que le agradezco también a la portavoz del Grupo de Vox, de nuevo a mi correo personal, 11 veces en un escrito de delegaciones, 11 veces en un escrito de delegaciones, mi correo personal, que como muy bien ha dicho usted, utilizo al menos desde el año 2014, creo que incluso desde antes, y que me he visto obligado a cerrar, porque no lo he cerrado el día 16 de octubre, lo he cerrado, si no me equivoco, el 27 o el 28 de diciembre del año 24, ante el acoso que tenía por haberse revelado mis datos personales, como he tenido que cambiar mi línea de teléfono, como he tenido que cambiar mi línea de teléfono personal, por las llamadas y por los inconvenientes que supone que la opinión pública de este país conozca esos datos nada menos que del fiscal general del Estado, que no es menos que cualquier ciudadano, pero sí merece algún tipo de protección en su propia intimidad. Así que esos son los hechos. Yo solo les pido que se pongan de alguna manera o que piensen de alguna manera si yo tuviera en mi terminal algún dato relativo a ustedes, a alguno de sus familiares, a alguna de las personas de sus partidos políticos, a alguna de las personas que conocen, y esos datos se filtraran. Creo que soy custodio de toda esa información y eso no debe producirse en un Estado de Derecho. Y el riesgo, como hemos comprobado tristemente, el riesgo es alto, porque quejarse, utilizar los medios legales que nos da el ordenamiento jurídico sobre protección de datos a quien tiene la competencia para hacerlo, no es pervertir la ley, es utilizarla. Y no por ser fiscal general del Estado tengo menos derecho que los demás, se lo repito. Incluso ejercitándolos, algo de didáctica se puede hacer sobre un universo que nos viene encima. La protección de nuestros datos, la puesta de todos nuestros dispositivos y datos en manos de terceras personas o de, como muy bien han dicho, otro tipo de empresas, es un problema casi diría yo, que nos debe replantearnos muchas cuestiones. Dicho esto, que creo que era el objeto fundamental de alguna de sus intervenciones, sí paso a comentar algunas cosas más concretas y trataré de ser breve
porque si no nos extendemos en exceso. Utilizar los mecanismos que tiene la propia Fiscalía para solucionar sus conflictos, porque claro, si concebimos la Fiscalía española como un colectivo que tiene que acabar teniendo una voluntad única al final en un tribunal, como puede ser el Tribunal Supremo, tenemos unas formas de resolver esos conflictos. La Fiscalía española no es asamblearia, no lo es, ni pretende serlo. La Fiscalía española predefine cómo soluciona sus conflictos. Y si ante una tesis jurídica hay dos personas que opinan de una manera distinta y las dos tienen la capacidad de imponer su criterio, buscamos una solución del conflicto. Y eso es lo que dice nuestro estatuto. En todos los casos, en todos. En la amnistía, en el tsunami, en la prescripción, en todos los que usted se pueda imaginar, en todos, en todos. Son formas de solución de conflictos. No trabajar en la Fiscalía es no darse cuenta, no conocer la Fiscalía es no darse cuenta que los colectivos discuten, hablan, dirimen, no se ve en los hechos ni las pruebas de la misma manera, ni siquiera entre 2, 3, 4, 10 o 15 personas. Por eso tenemos esos mecanismos. Lo importante es no salirse de estos mecanismos y lo importante es que se ejerzan con transparencia. Eso es lo más importante. Seguir ese camino, seguir esos caminos, es simplemente estar al lado de la ley. Y la ley es la que coloca, en ocasiones, la última decisión en determinados puestos de la propia Fiscalía española. Pero esto no me lo he inventado yo. Esto lleva siendo así desde que la Fiscalía es Fiscalía. Hablemos de la amnistía, porque yo creo que es interesante hablar de la amnistía y de esa supuesta huida a esta Cámara. Nada más lejos, nada más que el respeto que me merece el Senado y los senadores y todos ustedes en su propio trabajo. Pero se nos pedía a la Fiscalía española, se nos pedía algo que no estaba previsto legalmente. Se nos pedía por parte de la Presidencia del Senado que informásemos la proposición de ley de la amnistía. Y no hay previsión legal para eso. Recuérdenlo, no hay previsión legal. Por eso, entre otras cosas que ahora explicaré, pues no procedía que la Fiscalía se metiera, vamos a decirlo así, en plena disputa política, legítima en su caso, legítima porque son senadores y tienen que discutir, y la amnistía es un tema peliagudo para todo, para la sociedad española, es un tema muy difícil, es un tema muy complejo y que merece una amplia discusión parlamentaria. Pero si metemos a la Fiscalía en esa discusión política parlamentaria, lo único que vamos a hacer es convertir a la Fiscalía en algo que se convierte muchas veces en un pim pam pum. Si dice A porque dice A, si dice B porque dice B, y luego vamos a degradar lo que haya dicho la Fiscalía. Fíjense que se degradó lo que dijo la Fiscalía sin haber dicho nada, así que ¿en qué escenario nos hubiéramos situado? Pero no solo esa razón que es de sentido común, que es de absoluto sentido común. Hay muchas más. Primero, no hay previsión, no existe, porque hay que entender cada órgano constitucional que es y que representa. Pedían desde el Senado que fuera el Consejo Fiscal quien informara la ley de amnistía de la misma manera que se informan los anteproyectos. El Consejo Fiscal no es un órgano constitucional, ni se parece al Consejo General del Poder Judicial. El órgano constitucional es el Ministerio Fiscal. Quien tiene la voz del Ministerio Fiscal es el Fiscal General del Estado, no el Consejo Fiscal. Luego no podemos escarbar dentro de un órgano a ver si encontramos entre su propia configuración, quién puede darnos o quitarnos la razón. Por eso no se permitió que el Consejo Fiscal hiciera a modo de anteproyecto, de borrador de anteproyecto, un informe sobre la amnistía. Por eso y porque tampoco hay previsión ni en el reglamento del Congreso ni en el reglamento del Senado. Nos estaban pidiendo algo que no existe, algo que además coloca a la Fiscalía en una situación delicada. Y en último lugar, por una razón quizá la más importante de todos, la función de la Fiscalía es poner sus tesis ante los tribunales. Eso es a lo que nos dedicamos. No nos dedicamos a preponer las tesis ante los órganos de representación política. La Fiscalía tiene una participación fundamental en el Tribunal Constitucional. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Y ahí es donde tenemos que expresar nuestros dictámenes y nuestras resoluciones. Ese es mi trabajo fundamental, ese es el trabajo de la Fiscalía. Y el criterio de la Fiscalía viene marcado por las propias normas internas de la Fiscalía y lo marca el Fiscal General del Estado en el caso del Tribunal Constitucional y de las cuestiones prejudiciales. Pero eso está así y es así desde antes de que yo llegara. Esto no me lo he inventado, esto no se lo ha inventado nada. Por lo tanto, el haber hecho un informe sobre la amnistía en el Senado hubiera alterado el orden normal de competencias de funcionamiento de la propia institución. Y debemos respetarnos a nosotros mismos con orgullo y debemos saber qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. La Fiscalía y su estructura organizativa está obligada a manifestarse, a decir
cuando es así preguntada, qué ocurre con la amnistía y por qué y de qué manera emitir sus dictámenes. Y lo ha hecho, lo ha hecho. Pero sobre la amnistía quizá se ha insinuado antes. Sea importante rescatar la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Tercera, cuando ha verificado si el fiscal general del Estado era idóneo o no lo era. La sentencia dice: se alega por la PIF, como uno de los hechos en los que se basa la inidoneidad, rehusar el pronunciamiento del Consejo Fiscal sobre la amnistía. Fundamento de derecho número 15. Dice el Tribunal: no es competencia del Consejo Fiscal informar la proposición de ley de amnistía, comillas, carece de relevancia jurídica a efectos del juicio de idoneidad que el señor García Ortiz no secundase una iniciativa ajena a las funciones del Consejo Fiscal. Difícilmente el fiscal general puede incumplir de forma grave y reiterada su función de presidir y dirigir el Consejo Fiscal por no asumir una iniciativa para la que no se tiene competencia. Yo creo que con eso terminamos la discusión. Tras la entrada en vigor de la amnistía, efectivamente la Fiscalía ha hecho o ha intentado hacer su trabajo. Yo creo que no hay diferencia, no tengo datos para rebatir lo que ha dicho el señor Queralt, pero yo creo que se ha intentado, se ha aplicado de una manera homogénea, porque así los plazos de la norma lo iban diciendo, tiene unos plazos concretos de aplicación. Y hubo un conflicto en la Fiscalía Española sobre la aplicación de la amnistía. Es evidente que tuvo que resolver, como dice nuestro estatuto, el fiscal general del Estado, oyendo a la Junta de Fiscales de Sala, que, por supuesto, de manera mayoritaria se pronunció en favor de las tesis del fiscal general. Y hemos tenido que hablar, informar de la amnistía en varios procedimientos. Hasta ahora, que es cuando le corresponde a la Fiscalía Española, le corresponde al fiscal general, que es quien firma estos informes ante estas alegaciones ante el Tribunal Constitucional, en 5 cuestiones de inconstitucionalidad. Digo los números: 6.596/24, 6.597, 6.699, 6.754, 7.668. Todas ellas planteadas, 2 por el 1, 2, 3, 4 por el TSJ y 1 por la Audiencia Provincial de Madrid. También se han planteado cuestiones prejudiciales en las que hemos tenido que emitir diferentes informes. Tengo conocimiento de 3, me han informado de la de Vilanova y la Geltrú, en el que también, como en estas 3 anteriores, la Fiscalía se ha opuesto por razones jurídicas expresamente a la admisión de estas cuestiones prejudiciales, fundamentalmente técnicas. Se habla también de que soy el único fiscal general que ha sido declarado inidóneo por el Consejo General del Poder Judicial. Es cierto, eso es una verdad, pero yo creo que no es de mérito de este fiscal general, es de mérito del Consejo General del Poder Judicial, y no arremetí contra nadie. Conté sencillamente lo que el informe del Consejo General del Poder Judicial no contaba, que, por cierto, ha sido rebatido también punto por punto por la sentencia del Tribunal Supremo que les acabo de contar. Desde la falta de, por ejemplo, la falta de deficiente legalidad en la gestión administrativa de la Fiscalía, atribuyéndosenos competencias para la ejecución de sentencia que no tiene la Fiscalía, porque los nombramientos y ceses de los fiscales corresponden al Ejecutivo, no corresponden al fiscal general. Por ejemplo, también con razones de deficiente transparencia en los nombramientos discrecionales, cuando si se ha incorporado algo es una entrevista pública a los participantes, a los postulantes, y el Consejo General del Poder Judicial, o quienes votaron a favor de esa inidoneidad, deslizaron unas cifras que sencillamente eran falsas. Y así lo dije en la Comisión del Congreso, así lo dije, porque eran falsas. Las cifras de nombramiento respecto a los miembros de la Unión Progresista de Fiscales no se acomodaban a la realidad, pero no por poco, vamos a decirlo así. 33 nombramientos, decía el Consejo, 22 nombramientos de la Unión Progresista de Fiscales. Madre mía, madre mía. Les comento la cita completa. De 97 nombramientos que ha hecho este fiscal general del Estado, 19 corresponden a miembros de la Unión Progresista de Fiscales. 19. Y de aquellas, de los que se refería el Consejo General del Poder Judicial, manteníamos la misma ratio, el 20%. El 20%. Pueden ustedes comprobarlo. Y lo dice también la propia sentencia del Tribunal Supremo. Las cifras que dice el Consejo y que decían los demandantes no se correspondían con la realidad.
Por lo tanto, yo creo que bueno, algunas de esas alegaciones que son duras de escuchar para un fiscal general, como por ejemplo que no apoya a los fiscales o que no apoya a los fiscales del Procés, bueno, pues yo creo que eso no es cierto. El fiscal general apoya a todos los fiscales, a todos, y lo ha dicho repetidas veces. Y también se reconoce por parte de algún órgano judicial. 11 del 11 del 23, clausura del Congreso de la Asociación de Fiscales. 16 del 11 del 23, respuesta a las cartas de fiscales del Procés. 23 del 11 del 23, jornadas de fiscales de Derecho Civil de Córdoba. 11 del 12 del 23, Junta de Fiscales Superiores en Mariñán. Bueno, yo creo que las cuestiones se resuelven dando argumentos, y yo los doy. Gustarán más o menos, y doy datos. 20 del 12 del 23, Consejo Fiscal. 21 del 12 del 23, comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, nada menos que en sede parlamentaria. La pregunta, si me permiten el sarcasmo, es ¿quién defiende al fiscal general del Estado? No si el fiscal general del Estado defiende a la justicia y defiende a los tribunales. Se plantean también algunas cuestiones que creo que merece la pena hablar porque son cuestiones de fondo y han sido tratadas o traídas también por alguno de ustedes. Circular de delitos contra la libertad sexual, si me lo permiten, con un desprecio para un trabajo que ha sido alabado por el Tribunal Supremo. Puede que no seguido por el Tribunal Supremo, pero alabado por el Tribunal Supremo, que, como decía la sentencia de contencioso que les acabo de decir, el hecho de que un tribunal no siga una tesis jurídica no significa que la tesis jurídica esté mal planteada. Es simplemente una cuestión de cronología y tiempos. Primero, hubo un decreto, nada más promulgarse la ley, avalado por los 4 fiscales jefe de la sección penal del Tribunal Supremo y el fiscal jefe del Tribunal Constitucional. Y hubo una circular, existió la circular de 29 de marzo del 23, avalada por unanimidad por todos los fiscales de sala, por unanimidad, que sostenía unas tesis jurídicas que, honestamente, desde la Fiscalía pensábamos que eran más protectoras de las víctimas que solo algunas de las resoluciones que el Tribunal Supremo ha emitido con posterioridad. Pero es fácil simplificar, pero es que esto es muy complicado. Es que analizar toda una legislación sobre libertad sexual y ponerla en valor y ver cómo se aplican las disposiciones transitorias y cómo se aplican los nuevos tipos penales es algo más que un grito al viento. Es una cuestión muy delicada. Y, como les digo, la Fiscalía no puede hacer otra cosa. Si quien tiene que unificar, que es el Tribunal Supremo, tarda al menos un año en dictar doctrina, en tanto en cuanto esas iniciativas tengan que llegar a los tribunales, le corresponde a la Fiscalía General dictar doctrina para que lleguen. Es el juego de la aplicación del principio de igualdad en todo el territorio español. Es así de sencillo. El fiscal general puede dictar una circular con el auxilio de la Junta de Fiscales de Sala, repito, por unanimidad en este caso, y eso lo cumplen o lo deberían cumplir todos los fiscales de España. Garantizamos la unidad. Desde el momento en que el Tribunal Supremo dicta su propia doctrina, dicta la doctrina vinculante para todos nosotros, se ha acabado la discusión. Pero ¿qué pasa en ese territorio intermedio si la Fiscalía no da una tesis? ¿Que 2.700 fiscales harían cada uno lo que pensaran en la aplicación de una norma? Eso es ilógico. Tenemos que tener criterios de actuación, criterios unitarios de actuación. Así funciona la estructura del Ministerio Fiscal. La Fiscalía Española no da órdenes particulares, da órdenes generales, da instrucciones generales para garantizar el principio de igualdad. Así se entiende la jerarquía, como un principio organizativo para garantizar el principio de igualdad. No se entiende de otra manera. Disculpe que me estoy alargando y quiero responder a algunas de las cuestiones directamente que se han planteado. Usurpación de bienes inmuebles ha sido planteada por algunos de ustedes y luego intentaré ir de alguna manera. Bueno, no hace falta que explique que hay 2 tipos penales que protegen el patrimonio inmobiliario, uno más referido al bien jurídico, que es la intimidad, que es el domicilio, y otro más bien referido a la posesión, al propio patrimonio. El allanamiento de morada sería uno, la usurpación sería el otro. Y es el Código Penal, pero también hay una defensa civil, hay una posibilidad de desahucio, una defensa frente a quien, con un título dudoso, permanece en una vivienda. Bueno, la usurpación penal se modifica en el año 2015 y son los instrumentos que nos da el legislador, que nos dan ustedes, los que tenemos para hacer nuestro trabajo. En los casos en los que se reviste apariencia delictiva, el Ministerio Fiscal pide, hablando de los allanamientos de morada, el desalojo del inmueble y restitución a favor del legítimo propietario.
No olvidemos que hablamos de allanamientos de morada en la morada habitual, pero también en las segundas residencias, donde existe el riesgo de que puedan ser ocupados por sus moradores. Pero para eso necesitamos tener los datos que nos permitan identificar la auténtica titularidad del inmueble. Solo lo hacemos, o sola petición de desalojo y restitución suele ocurrir cuando hay un perjudicado, la víctima es una persona física o una persona jurídica sin ánimo de lucro, es decir, una entidad sin ánimo de lucro de utilidad pública. En la solicitud de esta medida cautelar, los fiscales no solo vemos el hecho en sí del allanamiento de la morada o de la usurpación, sino también valoramos, por supuesto, las cuestiones de orden público que se suscitan alrededor de un problema como es la ocupación. Y el desalojo civil es otra cosa. Pero sí que me interesa resaltar las notas de la memoria, no de esta, sino de las memorias anteriores, porque hay fenómenos que a lo mejor no son lo que parecen. En la memoria de 2024 se constata la progresiva disminución de este tipo de delitos, siendo que en 2023 se incoaron 8.584 procedimientos, lo que significa un 33,46% menos desde el año 2016. Un 33,46% menos. Y los procedimientos incoados en 2023 son un 3,2% menos de los incoados en 2022. Eso le daría una cifra de 8.800 en 2022, 8.500 en 2023. Intentando seguir un orden de respuesta a alguna de las intervenciones que ha tenido sobre Illes Balears y la sensibilidad compartida en el uso de las lenguas propias de cada comunidad. Andrea, bueno, pues en primer lugar decir que con la cita que usted nos ha planteado hoy del expresidente de esta Cámara, de Pío García Escudero, se ve un poco cuál es la deriva que está siguiendo el Partido Popular en esta causa contra usted, en esta causa general contra usted, ¿no? Y ahora de la mano de manos limpias, ¿no? Contratando al abogado de una organización ultraderechista que lleva prácticamente desde su fundación intentando socavar las instituciones democráticas de nuestro país. Ha criticado todo. Yo podría hablarle de lo que hizo en el País Vasco, pues que llegó incluso a presentar una querella contra los lunis, no simplemente porque van en contra de todo lo que es la lucha del colectivo LGTBI por sus derechos, ¿no? O, sobre todo a mí particularmente me preocupa que el PP haya entrado en esta deriva, que hayan contratado a un abogado de una organización que intentó acabar con el proceso de paz en Euskadi. Intentó llevar al lehendakari Patxi López y al consejero de Interior, Rodolfo Ares, a los tribunales y consiguieron sentarles en el banquillo, como están intentando hacer con usted. Y al final aquello quedó en nada. ¿Por qué? Porque no había nada, que es un poco lo que al final ocurrirá y que ha quedado demostrado. Pero yo quiero dejar esta visión tan negativa que da el PP de hoy en día, el PP de personas tan ligadas a la corrupción como Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso, para ir más a una línea en positivo. Señor Fiscal General del Estado, esta legislatura está siendo un avance muy significativo en materia de justicia, no solo por la última ley que se ha aprobado, ¿no? La ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, sino incluso el cambio constitucional, la ley del derecho de defensa y estas otras que usted nos ha comentado, que además lo ha analizado desde una perspectiva muy positiva, ¿no? Como es la ley de enjuiciamiento criminal y también la necesidad de regular debidamente el acceso a la carrera judicial y fiscal de otra manera distinta y también el recurso a limitar estas acusaciones como la de Manos Limpias y el PP, que son acusaciones absolutamente, en fin, infundadas y que no persiguen la justicia, sino persiguen causar daño a las instituciones, en este caso a la Fiscalía General del Estado. Y, por último, decirle que con la magistral clase de Derecho que ha dado usted, ha acreditado, con ese equilibrio y con esa tranquilidad con la que ha expresado sus opiniones sin entrar al barro que le pretendían, pues ha acreditado usted que está perfectamente preparado para ser Fiscal General del Estado, para dirigir a estos más de 2.000 y pico, 2.600 o más fiscales y mujeres y hombres de Fiscalía que están haciendo una labor muy seria para la democracia, para la libertad, para combatir el crimen, que su nombramiento, por tanto, fue un nombramiento acertado, el que hizo en su momento el Gobierno, mucho más que el de algunos de los que han intentado aquí, en fin,
oponerle cuestiones jurídicas. Creo que ha sido una buena muestra de su capacidad y de su preparación, que ya demostró usted cuando tuvo que investigar el caso Prestige, por el que tanto le odian los del PP, o cuando usted tuvo que combatir esos incendios en Galicia, que el señor Feijóo decía que eran de una organización que se dedicaba a quemar, y evidentemente no había ninguna prueba de eso, o cuando está investigando a las muertes en las residencias por culpa de la indecencia de una serie de normas que se adoptaron en su momento. Creo que ha demostrado usted una inteligencia, un saber y un conocimiento jurídico. Y solamente me resta acabar con una forma muy semejante a la que acabé el otro día una intervención que tuve en el Pleno, y decirle que, emulando a San Mateo, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Estoy seguro, señor fiscal, que usted saldrá bien parado de esto, y estos de la derecha extrema y de la ultraderecha, que tanto daño están haciendo a nuestro país, acabarán retratados y acabarán siendo la vergüenza en el futuro. Eskerrik asko. Le aviso, señor fiscal general, que a las 8 me voy y es culpa de Renfe. No es que quiera hacer una grosería, pero por lo tanto, si no estoy cuando usted dé la respuesta, échele la culpa a Renfe y ya tenemos un culpable y listo. Bien, me ha quedado en el tintero una pregunta que es un caso que para mí es sangrante. Usted ha hecho una mención un poco marginal en su primera exposición, que es el tema de las residencias de la COVID. Lo que usted ha dicho, los protocolos facultativos, pero son lo que se conoce popularmente los protocolos de la vergüenza. Y a mí me extraña la gran cantidad, yo diría que se cifran en el 80-90% de las denuncias que se presentan en la Fiscalía de Madrid, que se han archivado. Y los pocos que han ido a los jueces de instrucción, en algunos casos, también se han archivado. Ahora parece que hay un freno en esta carrera por el archivo. Pero claro, es que aquí hay un problema de fondo, que es un gran tema de discriminación, una denegación de servicio, que es que la discriminación era por razones económicas. Tienes seguro, vas al hospital. No tienes seguro, te mueres aquí. Y te mueres, pues, muriéndote, en unas circunstancias pésimas. Entonces, eso es atentatorio contra los derechos humanos más elementales. Entonces, muchas veces los juristas nos gusta buscar excusas formales. Y aquí hay un problema de base. Aquí hay un problema de base. Y no quiero hacer demagogia con esto. Es decir, la dignidad, la libertad y la integridad física. Si esto no lo respetamos y el Ministerio Fiscal no se ocupa por fomentar la protección de estos derechos en sede judicial, pues un poco apaga y vámonos. Respecto al tema de la amnistía y la celeridad respecto a unos sujetos y a otros, créame, señor fiscal, que es así. Créame, señor fiscal, que es así. Si quiere le puedo traer diligencias y verá cómo la Fiscalía lo que he llamado recovecos. Pero vamos, usted también tiene que defender, yo sé cuál es su función y también tiene que hacer un poco de trabajo interno. Usted aquí ha sido objeto de una serie de ataques, algunos de ellos motivados porque la derecha en este país tiene una deficiencia lectora. Aquí hemos visto cómo no salen las leyes y creen que se aprueban leyes de tapadillo. Y se han enterado cuando yo había pasado el término que habían aprobado una ley que no habían leído su contenido. Claro, usted les ha recordado, por ejemplo, la disposición del año 2016 hecha por el presidente de la Cámara en el sentido de cuáles son los límites de la comparecencia del ministro fiscal, que como usted ha dicho es de sentido común. Lo que no se puede venir aquí a hablar del pleito de Madrid, porque todos aquí nos vendríamos, los que somos abogados, me imagino que mire usted, si yo tengo un pleito en Lleida o yo tengo un pleito en Ejea de los Caballeros, a ver esto cómo funciona. Esto no puede ser, obviamente, ¿no? Entonces, claro, olvidan que el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal es del año 81 y olvidan un extremo importante. Tanto depende, es decir, el Ministerio Fiscal ejecuta la política criminal del Gobierno, de acuerdo a la ley, pero ejecuta la política criminal del Gobierno por dos razones fundamentales, aunque no lo dice el Estatuto, pero es fácilmente deducirlo. Uno, lo nombra el Gobierno. Dos, si el Gobierno cae, el fiscal cae también. Sino que se lo pregunten a una antecesora suya, la señora Madrigal, que pretendía seguir con el siguiente gobierno y el siguiente gobierno no la nombró porque el fiscal decae cuando el gobierno, por las razones que sean, decae.
Y le hemos escuchado nuevamente y créame que me ha dolido mucho, mucho, porque le hemos escuchado nuevamente amenazas veladas de informaciones que usted posee de los ciudadanos españoles. Y es que nuevamente, y es que no es nuevo, y eso es muy preocupante en un Estado de Derecho como es el Estado español. Por cierto, ¿qué hizo usted para proteger? ¿Qué hizo usted como fiscal general del Estado y aplicando esos principios y esos criterios de jerarquía y de información hacia a los fiscales, a sus compañeros? ¿Qué hizo usted para proteger al juez Peinado ante las filtraciones de datos personales y familiares? No contesto a la representante de Vox porque se ha ido sencillamente, aunque haya repetido lo mismo que me dijo al principio. En el fondo, creo que no acabamos de comprender los mecanismos de resolución de las fiscalías, cómo un órgano jerárquico resuelve sus cuestiones. Estemos de acuerdo o no, nos gusten más o menos, sea tsunami, sea amnistía, pero tenemos nuestras formas de solucionar esos conflictos. Más que preguntas, he recibido imprecaciones, ¿no? Más que reflexiones, he recibido juicios de valor y, bueno, quizá insultos, no lo sé, o presuntos insultos, no sé dónde calificarlos. Pero creo que no se me ha escuchado. La verdad es que sí que me voy con una cierta sensación de no ser escuchado. Primero porque ha leído usted su intervención, por lo tanto la traía y de esa manera no ha escuchado lo que yo he querido decirle. Y después porque es, repito, muy fácil. Yo no soy una víctima ni me siento una víctima en absoluto. Soy el fiscal general del Estado. Pido disculpas, fíjese lo que le digo, pido disculpas si alguna vez decir que mi teléfono contiene información que afecta a la seguridad del Estado, a la seguridad de los fiscales y a la seguridad de los ciudadanos de este país es amenazar a nadie. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Si lo he dicho mal, reitero ahora la verdad de mis afirmaciones. Lo que trato de poner en valor es la necesidad de preservar, de custodiar esos datos para mí y para todos, porque no son datos míos, son datos de mucha más gente. Es sencillo de entender si se mira con una mirada, vamos a decirlo, limpia. Me hubiera gustado hablar, señora Presidente, de otros fenómenos delictivos, de drogas, del serio problema de delincuencia organizada y narcotráfico que tiene este país, que lo tiene, y los esfuerzos de la Fiscalía para terminar con él, y las propuestas legislativas que van en la memoria sobre los petaqueros o sobre soluciones en el campo de Gibraltar o en toda la costa, o hablar también de corrupción y aquella que afecta a algunas estructuras del Estado que nos parecen preocupantes. Me hubiera gustado hablar de otros fenómenos delictivos. Pero bueno, entiendo también que este es un órgano de representación política y se haga una crítica política al fiscal general del Estado. Lo entiendo perfectamente. No me lo tiene que explicar nadie. Nadie es un pobre abogado de provincias. Todos somos excelentes profesionales que trabajamos dignamente, respetando nuestra profesión. Y yo creo en la honestidad de la gente. Yo tengo ese defecto de creer en la honestidad de la gente. Crean ustedes también en la honestidad del fiscal general del Estado. Gracias.